Shalom, saludo, buenos días, que el Eterno les bendiga grandemente. Muy buenos días, muy buenas madrugadas. Señor les bendiga, gracias por estar con nosotros. Gracias por acompañarnos, por acá el Pastor Ever de la comunidad Crecimiento para ti, para bendecirles, para que tengamos un tiempo de oración en la madrugada, tiempo de orar antes del alba, meditar en sus mandamientos, en sus preceptos. Este es un tiempo muy hermoso para orar y para proclamar la palabra, para que empecemos la búsqueda del Eterno, buscando sus preceptos y sus mandamientos, como dice. Meditemos antes de las vigilias de la noche su palabra. Es lo más bonito, lo más hermoso que nosotros tenemos, el refugio más hermoso que nosotros tenemos. Entonces, bueno, le damos gracias al Señor porque podemos tomar este tiempo, hacer este tiempo de bendición. Gracias por los que se van a conectar, por los que nos van a acompañar, por los que van a ver este video. Les bendigo grandemente. Vamos a meditar un poco en la palabra, en ver en que en quietud y en reposo pues podemos ser salvos, podemos ser salvos en el Señor, en su palabra, en quietud y en reposo. En quietud y en reposo. Entonces, bueno, gracias por los que ya se están conectando. Bueno, el tiempo de café. Buenas madrugadas. Les ofrezco café. Muy bueno el café para despertarnos. Bueno, un tiempo de un tiempo de refrigerio. Un tiempo de bendición. Este tiempo de oración y de intercesión. Vamos a leer primero, Eclesiastés 9:17 y luego Isaías 30 para que luego tomemos un tiempo de proclama conforme a esas escrituras, de oración conforme a esas escrituras. Dice así: las palabras del sabio, escuchadas en quietud, son mejores que el clamor del Señor entre los necios. Eso tiene una profundidad muy grande, muy grande. Yo quiero que usted que está allí conectado y cuando se pueda conectar, cuando pueda ver el video, usted esté atento y medite muy bien lo que el Señor pues está impartiéndonos en esta mañana, en esta madrugada, porque es una palabra que para mí tiene un afecto muy especial, porque es una palabra que el Señor nos entregó hace muchos años para que confiáramos en Él, precisamente en los diversos procesos que vivimos. Vivimos diversos procesos. Confiar en Él, estar quietos y reposados en Él, es vital para los procesos de vida. Entonces, trate allí de abrir su oído espiritual, de abrirlo, de entenderlo, para que lo pueda recibir a plenitud. Entonces dice, las palabras del sabio escuchadas en quietud. Vamos a empezar por allí. Las palabras del sabio escuchadas en quietud. Bueno, ya están por ahí algunas conectadas ya. Mi esposa, Tere, Xiomara, Marisela, qué bueno. Yasmira, qué bueno. Gracias por acompañar. Es importante el acompañamiento porque de verdad que hay una fuerza muy grande en estar congregados 2 o 3 y proclamando la palabra. Dice, las palabras del sabio escuchadas en quietud son mejores que el clamor del necio son mejores que el clamor del Señor entre los necios. Primero que hay unas palabras de sabio, del Señor. Allí sabio es el Señor. Entonces, esas palabras de sabio escuchadas en quietud. No solamente que el sabio va a hablar y que las palabras van a ser proclamadas y que la instrucción de maestro,
de palabra, de ministro del Señor, que edifica su quejilá, que edifica su iglesia, están dadas, sino que deben ser escuchadas en quietud. Las palabras del sabio, escuchadas en quietud. O sea, ¿cómo van a ser escuchadas esas palabras? En quietud. Esas palabras, cuando tú te expones a la palabra, tiene que ser escuchada en quietud. Pero ya vamos a explicar exactamente a qué se refiere esa quietud. No es quietud de relajación, no es quietud, eso va algo más profundo, más que eso. Entonces, la quietud tiene ahí unas connotaciones específicas. No es estar inactivo, no es estar relajado. Pudiera tener algo de eso, pero no es eso. No es inactivo o relajado, yo estoy quieto, yo escucho las palabras quieto, vamos a entender bien eso. Entonces, pero para escuchar esas palabras tienes que estar en quietud. Quietud. Dice, y son mejores que el clamor del Señor entre los necios. Entonces, aunque el Señor clame entre los necios, es mejor las palabras de los sabios escuchadas en quietud. Los necios no van a escuchar en quietud. El Señor puede clamar, y ya vamos a ver eso. El Señor clama, el Señor da voces, pero si lo están escuchando los necios, si yo me pongo necio y no entiendo y no tengo quietud, aunque el Señor clame, aunque el Señor dé voces, va a costar que yo lo escuche. Entonces hay muchos procesos en nuestra vida hoy, con esta palabra, que podamos entender muchas cosas, de reposarnos, de aquietarnos, primero para poder escuchar la voz del sabio. Es lo primero. ¿Cómo vamos a hacer eso? ¿Cómo vamos a hacer eso? Isaías 30 pues nos lo explica. Entonces, teniendo esta base, que hay un sabio que está hablando, pero también hay un Señor que está clamando. Entonces hay un sabio hablando y hay un Señor clamando. Pero aunque haya un Señor clamando, si están oyendo los necios, entonces ese clamor del Señor, de lo que el Señor está hablando y diciendo, pues pierde efecto, porque quienes están oyendo están en la necedad, estamos en la necedad. Entonces, aunque el Señor lo clame y nos lo vocifere y nos lo grite y nos lo diga, pues no lo vamos a escuchar porque no estamos en quietud, estamos en necedad. Entonces, el Señor quiere quitarnos a nosotros esa necedad y volvernos quietos. Entonces, vamos a leer Isaías 30 para que entendamos muchísimo mejor. Y la palabra de Isaías 30, permiso, nos la dio el Señor a mi esposa de mí hace muchos años y esa palabra quedó impregnada en nuestros huesos. Dice así, Isaías 30. Hay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí. Fíjense, cuando uno se aparta, por favor, no, cuando digo aparta, quítese ese concepto religioso de que está apartado. No, por favor, no piensen en eso. Apartarse va más allá de eso. Es dejar de tomar el consejo. Dice, hay de los que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo. Entonces, cuando yo voy a tomar consejo de otros, dejo el consejo del Señor. Dice, y no de mí. No toman el consejo de mí. El Señor está dando un consejo, una sabiduría, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu. Entonces se trata de que hay una cubierta, está su espíritu, está su rúa, añadiendo pecado a pecado. Entonces hay un dejar, y ya vamos a ver que no hay vacíos. Dice, que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca. ¿Para qué se apartan? Para descender a Egipto. ¿Por qué se desciende a Egipto? Porque me aparto para descender a Egipto. No solamente que me aparto, que dejo la cubierta, que dejo el consejo, sino que quiero descender a Egipto. Quiero buscar a Egipto. Dice, y no han preguntado de mi boca. Yo voy a descender a Egipto. ¿Por qué no
pregunto de su boca, Señor, necesito descender a Egipto, voy a descender a Egipto. Porque no es que yo no pueda ir a Egipto, sino qué capacidad profética en mi ida a Egipto hay. ¿Qué propósito profético? Cuando el Señor envía a Yeshua, envía a Miriam y a José a Egipto, había un propósito profético con Yeshua. Le dice, de Egipto llamé a mi hijo. ¿Por qué lo envió a Egipto? Para proclamar la palabra, de Egipto llamé a mi hijo. Tenía un propósito profético. Ir a Egipto, porque el Señor te va a llamar, es una cosa. Y otra cosa es que tú desciendas a Egipto dejando su espíritu y su consejo. Dice que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca para fortalecerse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Entonces yo pongo mi esperanza y yo voy a fortalecerme con la fuerza de Faraón. Entonces nosotros nos fortalecemos en el Señor fortalecemos en el Señor y en el poder de su fuerza. Quedamos sin fuerza cuando pasamos por los procesos. A veces quedamos sin respiración. Hay procesos donde ni siquiera, yo le decía a mi esposa, hay momentos que siento que no puedo ni respirar. Pero el proceso es depender de Él en absoluto. Porque Él destruye todo en lo que nosotros confiamos. Entonces, Él dice que cuando se descendía a Egipto, dice, para fortalecerse en la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Entonces, cuando tú dejas esto, evidentemente hay un proceso donde ya tú te vas a la fuerza de Egipto y de Faraón porque estás dejando de confiar. Dice, pero la fuerza de Faraón se os cambiará en vergüenza y el amparo en la sombra de Egipto en confusión. Cuando yo hago eso, es trastornada, la fuerza se convierte en vergüenza y el amparo en la sombra de Egipto en confusión. Entonces, aquello en lo que yo creía que iba a poder confiar se me vuelve una vergüenza. Los procesos se vuelven al revés. Y dice, bueno, pero yo vine aquí a confiar, yo vine porque me vine a amparar a la sombra de este proceso. El Faraón puede ser cualquier cosa. Un país, una circunstancia, un trabajo, lo que sea. Entonces se te convierte en vergüenza y en confusión. Porque estás dejando al Eterno para confiar en otra cosa. Dice, cuando estén sus príncipes en Zoán y sus embajadores lleguen a Hanes, todos se avergonzarán del pueblo que no les aprovecha ni les socorre. No les aprovecha. Mira, hay veces que nosotros vemos eso, ni nos aprovecha, ni nos socorre. Se nos convierte en vergüenza, se nos convierte en confusión. No nos socorre, no nos aprovecha, porque precisamente eso es lo que andamos buscando, socorro. Estamos buscando que nos aproveche y damos y no nos aprovecha y no nos socorre. Porque fuimos a poner la confianza en Faraón y en Egipto. Recuérdese, Faraón tiene características divinas. Cuando usted va a Faraón, recuerde, Faraón se cree Dios. El Señor le dice a Faraón, vosotros los faraones, hombres sois y no dioses. Porque en la concepción faraónica, tanto del pueblo como del mismo Faraón, todo lo que se constituye con Faraón se constituye en un Dios. No es una cuestión de que ellos lo quieran así, es que es una cuestión que está predeterminada así. Todo el que se convierte en faraónico se cree, la mentira lo toma y se cree un Dios. Entonces cuando tú vas a la sombra de Faraón, tú lo que estás cambiando es de Dios, porque Él se te va a imponer como Dios. Cuando tú le dices, Faraón, yo me vengo a tu fuerza, cuando tú dices, Faraón, yo vengo a ti, entonces se te convierte en un Dios. Y aquello que arropa lo faraónico como Dios te arropará a ti, porque tú lo vas a adorar como un Dios. Tú puedes decir, no, pero yo no lo voy a adorar. No, es que el espíritu que lo arropa
te engañará y te hará creer que Faraón es un Dios. Entonces, él se cree Dios y tú lo creerás Dios. Entonces, te tomará, te engañará el estupor y lo verás como un Dios. Entonces, recuerda eso. Entonces dice, todos se avergonzarán del pueblo que no les aprovecha, ni los socorre, ni les trae provecho. No hay provecho en eso. Antes les será para vergüenza y para oprobio. Profecía sobre las bestias del Negev, por tierra de tribulación y de angustia, de donde sale la leona, la víbora y la serpiente que vuela. Fíjense, cuando tú vas a confiar en Egipto y ellos descienden, ellos pasan, así como subieron por el desierto, tenían que descender. Como el Señor los sacó, así descendían. ¿Y cómo descendían? Miren, es tierra de tribulación y de angustia. Para ir a Egipto, tú pasas por una tierra de tribulación y angustia, donde sale la leona y el león. Hay gente que se expone. Dice, la víbora y la serpiente que vuela. Fíjense cuando nosotros dejamos de confiar en el Señor. O sea, qué insensatez la nuestra, lo que nos pasa. Podemos dejar de confiar en el Señor y para ir a Egipto pasamos por una tierra de angustia, por una tierra de tribulación y pasa la víbora, el león, la leona, la víbora, la serpiente que vuela. Es una serpiente que vuela, que te pasa por un lado y que es capaz de matarte. Llevan sobre los lomos de asnos sus riquezas y sus tesoros sobre jorobas de camellas o a un pueblo que no les será provecho. O sea, van a comercializar, van a buscar la fuerza, la economía, llevan sus tesoros, van, vienen, comercializan por el desierto. Y por ese desierto está la leona, está el león, está la víbora, está la serpiente, está la serpiente que vuela. Y llevan sus tesoros y se exponen y nos exponemos para buscar algo que allí, que ese pueblo, a un pueblo que no le será de provecho. Eso nos pasa. Ciertamente Egipto en vano e inútilmente dará ayuda, por tanto le di voces, que su fortaleza sería estarse quietos. Entonces, allí el Señor nos da voces. El clamor del Señor, pero cuando clama el Señor, lo que nos convertimos, cuando hacemos esto, evidentemente nos hemos convertido en necios. Y aunque el Señor clama, dice, por tanto, como eso era así, yo les di voces. ¿Cuáles eran las voces? Que su fortaleza sería estarse quietos. Hay momentos que pasas por procesos donde el Señor te está dando voces y te dice, y en ese proceso que estás viviendo, te debilitas, te vuelves muy débil. Y esa debilidad, el Señor te dice que para fortalecerse, que su fortaleza, que nuestra fuerza, que fortalecernos en Él, sería mejor estarnos quietos. Y no ir a fortalecernos con Faraón y con Egipto, porque no tienen la fuerza para fortalecernos a nosotros. Entonces, esa fortaleza, Él dice, yo doy voces, es un sabio hablando, pero es un Señor clamando. Pero aunque está clamando, está dando voces, está clamando para dar voces. Dice, oye, escúchame. O sea, es a grito, es a voces. Les sería mejor estarse quietos. Entonces, esa palabra, en ese proceso que estás viviendo, estar quietos. Ahora, ¿qué es estar quieto? Quietecito, no. El contexto te está hablando que estarse quieto es confiar en Él. Buscar de su fuerza. Buscar de su fortaleza. Buscarlo a Él. Saber que Él es el proveedor, que Él es el sustentador. Que tienes que confiar en Él. Que en quietud y en reposo tú estás buscando socorro. Tú estás buscando ayuda.
tú estás buscando sustento, tú estás buscando provecho. Pero lo estamos buscando mal, lo estamos buscando en Egipto. Nos desviamos del camino a Egipto. Ahora mira, no hay vacíos, no hay vacíos. No es que nosotros dejamos de confiar. No, yo dejo de confiar en Dios y ya yo no confío en nadie. No. Al dejar de confiar, al dejar de estar quieto, al dejar de estar en reposo, no se trata de dejar de, sino cambiar de. Cuando tú dejas de confiar aquí, automáticamente confías aquí. O sea, cambias la persona en quien tú confías. Si tú dejas de confiar en Dios, vas a confiar en Egipto. Y Egipto eres tú mismo, vas a confiar en ti mismo, vas a confiar en un país, vas a confiar en tu trabajo, en algo tú vas a confiar. En algo tú vas a poner tu fuerza. Entonces no hay vacío. Si yo no confío en Dios, si yo no confío en el Padre, en el Eterno, y cuando yo empiezo a confiar en Egipto, yo soy capaz, mire, qué locura, no confiar en el Señor, pero confiar en Egipto y pasar por un desierto donde pasa la leona, donde está la serpiente voladora, donde está la destrucción, y voy tranquilo. Pero si a esa misma persona, si a nosotros mismos nos dicen, haz esto en el Señor, decimos, no, yo no puedo hacer eso. Y lo que estás diciendo es que no confías en Él. Pero cuando confías en ti mismo, eres capaz de enfrentarte a la leona y a la víbora y a la serpiente que vuela. Qué cosa tan extraña nosotros los seres humanos. Si Dios nos demanda algo, le decimos que no. Pero cuando confío en mi propia fuerza o en la fuerza de Faraón, soy capaz de cruzar un desierto y enfrentarme al león, a la leona y a la serpiente que no me aprovecha. Nosotros los seres humanos somos complejos, muy complejos. Entonces dice, yo le di voces que su fortaleza sería estarse quieto. ¿Cómo te fortaleces tú estando quieto? Confiando en Él. Sabiendo que Él es nuestro proveedor, nuestro sustentador, el que nos va a salvar, el que nos va a ayudar. Ve pues ahora y escribe esta visión en una tabla delante de ellos y regístrala en un libro para que quede hasta el día postrero eternamente y para siempre, porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová, que dicen a los videntes, no veáis, a los profetas, no profeticéis lo recto, decidnos cosas halagüeñas, profetizad mentira, dejad el camino apartado de la senda, quitad de nuestra presencia al Santo Israel. Fíjese, ¿sabe cómo dice? Dice que esto es una locura, que esto es una depravación. Cuando el Señor habla de estas cosas. Dejad el camino apartado de la senda, quitad de nuestra presencia al Santo de Israel. Por tanto, el Santo de Israel dice, porque desechasteis esta palabra y confiasteis en violencia y desechasteis la palabra y confiasteis en violencia y en iniquidad y en ello os habéis apoyado. Por tanto, será este pecado como grieta que amenaza ruina extendiéndose una pared elevada cuya caída viene súbita y repentinamente. Ese pecado se convierte en una pared agrietada que puede caer en cualquier momento. Dice, y se quebrará como se quiebra un vaso de alfarero, que sin misericordia lo hace en pedazos, tanto que entre los pedazos que no se haya tiesto para traer fuego al hogar o para sacar agua del pozo, o sea, se vuelve inútil. Dice, y se quebrará como se quiebra un vaso de alfarero, que sin misericordia lo hace en pedazos, tanto que entre los pedazos no se haya un tiesto para traer fuego del hogar o para sacar agua del pozo. Porque así ha dicho Jehová, el Santo de Israel, en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Y no quisisteis. Ellos no quisieron, pero nosotros sí debemos querer. Entonces él dice, por tanto, en descanso y en reposo seréis salvos, y en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Por tanto, porque dijo el Señor, el Santo de Israel, en descanso y en reposo seréis salvos. Descanso, por eso cuando nosotros entramos en descanso y en reposo, lo que estamos diciendo es que confiamos en Él. Cuando nos estamos quietos, lo que estamos diciendo es que confiamos en Él. Porque todo aquello en lo que nosotros confiamos, que se establece como una burbuja que explota.
Es el proceso que Él hace con nosotros. Entonces, en ese descanso y en ese reposo seremos salvos. En quietud y en confianza es nuestra fortaleza. Confía, confía, está quieto y confía, y eso te va a fortalecer. Y ese reposo y esa confianza te traerá salvación, te traerá provisión, te traerá bendición. Entonces dice, y no quisisteis, ellos no quisieron, pero nosotros sí queremos. Dice, sino que dijisteis, no, antes huiremos en caballo, por tanto vosotros huiréis, sobre corceles veloces cabalgaremos, por tanto serán veloces nuestros perseguidores. Fíjense, podemos decir, ellos decían, no, vamos a escapar, vamos a ir del Señor. Iremos en caballos, corceles veloces. Y el Señor dice, no, los que te persiguen serán más veloces que tú. Dice, 1.000.000 huirá a la amenaza de uno, y a la amenaza de 5 huiréis vosotros todos. Y al revés, el Señor decía, cuando estamos alineados con Él, dice, uno de nosotros persigue a 1.000, no al revés. Y 5 de vosotros a millares, al revés. Dice, por tanto, Jehová esperará para tener piedad de vosotros. Y por tanto será exaltada teniendo, lo repito, por tanto Jehová esperará para tener piedad de vosotros. Y por tanto será exaltado teniendo de vosotros misericordia, porque Jehová es Dios justo, bienaventurados todos los que confían en Él. Entonces Dios, a pesar de todo, Dios le muestra su misericordia. A pesar de la necedad, a pesar de no ir, a pesar de no escuchar, Dios nos ama tanto que Él empieza a mostrar su misericordia. Dice, bien que el Señor os dará, pan de congoja y agua de angustia, por tanto nuestros maestros nunca más te serán quitados, sino que tus ojos verán a tu maestro. Entonces oirán a tus espaldas palabra que te diga, este es el camino, andad por él, y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Entonces profanarás tu cubierta de tus esculturas de plata y tus vestiduras, y tus imágenes fundidas de oro apartarás como trapo asqueroso. Sal fuera, les dirás. Fíjense cómo el Señor insiste con los maestros, con los sabios, clamar. Vas a oír la palabra, aunque estés de espalda, el Señor te va a hablar para que hagamos el Teshuvah, el retorno. Vamos a Shavuot, vamos al retorno. El Señor vuelve y la palabra vuelve. Aunque te fuiste a Egipto, aunque nos fuimos a Egipto, aunque estamos confiando en Egipto, aunque fuimos a buscar allá la provisión, la bendición, el Señor te habla. Aunque estés de espalda, Él te habla. Puede ser que dice, no, Dios no habla. No, Dios siempre va a hablar. Estás de espalda, dice que tus maestros, por eso es que es importante, los profetas, los maestros. Porque va a utilizar al maestro para hablarte, para decirte, vuelve. Y va a hacer que eso deseches tus ídolos, porque esto tiene que ver que tus ídolos, todo lo faraónico se te convierte en un dios y se te convierte en un ídolo y lo vas a desechar. Porque lo faraónico tiene esa capacidad de volverse Dios y de volverse ídolo. Y ya vamos a ver eso un poquito más. Entonces dará el Señor lluvia a tu sementera cuando siembres la tierra, y dará pan al fruto de tu tierra y será abundante y pingüe es abundante. Tus ganados en aquel tiempo serán apacentados en espaciosas de aras, de esas. Dice, tus bueyes y tus asnos que labran la tierra comerán grano limpio, aventado con pala y criba, y sobre todo monte alto y sobre todo collado elevado. Habrá ríos y corrientes de aguas, día de gran matanza, cuando caerán las torres. Y la luz de la luna será como la luz del sol, y la luz del sol 7 veces mayor, como la luz de 7 días, el día que vendare Jehová la herida de su pueblo y curare la llaga que él causó. Él va, o sea, como él, cuando tú confías en él, el versículo 22, 23, 24, 25, se vuelve todo la provisión, o sea, la abundancia, la bendición, porque él te hace que regrese a confiar en él, te tumba Egipto, te quita Egipto y dice, tranquilo,
Mire, uno de los episodios más hermosos que a mí me gusta mucho, permiso, es David huyendo de Absalón y este hombre maldiciéndolo, Simei. Y Simei lo va maldiciendo y él se queda tranquilo y los hijos de Sarbia le dicen, ¿quién es este perro que maldice a mi rey? Paso y le corto la cabeza y David le dice, quieto. Porque los hijos de Sarbia eran violentos, eso no comían cuentos, los hijos de Sarbia. David decía, estos hombres son sanguinarios, son violentos. Eran hombres que defendían a David, pero eran demasiado violentos, demasiado sanguinarios. Imagínense que a David lo acusaban de sanguinario. Los hijos de Sarbia eran más todavía. Y él dice, voy y le corto la cabeza y David le dice, quieto, déjalo que maldiga. Sabrá Dios por qué está maldiciendo, quizás se vuelva en bendición. Y David va siendo perseguido por Absalón y Simei maldiciéndolo. Y él se quedó quieto, confiando en Dios. Quieto es confiar en Él. Aunque no tengas ganas, no tengas fuerzas ni de respirar. Confiar en Él. Quieto. Cuando tú entras en Shabbat, tú lo que estás diciendo es yo confío en el Creador. Shabbat no es un rito, Shabbat no es un día. Shabbat es que entras a confiar en Él. Que todo lo externo, tú trabajaste 6 días, pero ya no confías en lo que produjiste en ese día. El día de reposo tú dices, yo confío en el que creó todo. Entro en quietud porque confío. Hay la importancia del Shabbat y del reposo y de la quietud, porque cuando tú entras en reposo, tú dices, estoy confiando en el Creador y estoy rechazando a Egipto, sus tesoros. No tengo que ir a Egipto. Cuando yo hago un Shabbat y entro en reposo y lo acepto a Él como Señor, como mi reposo, yo lo que estoy diciendo es que yo estoy confiando en el Creador, en Yeshua, en el Padre, en su Rúa, y estoy desechando Egipto. No tengo por qué enfrentarme a la leona ni a la serpiente voladora. No tengo que enfrentarme a nada de eso, sino fortalecerme quieto y reposado en Él. Que estoy confiando en Él. Estoy diciendo, no confío en el mundo, no confío en Egipto, no son mis dioses. No son ellos dioses, ni yo los tengo como dioses. Los desecho, les digo, salgan fuera, los echo fuera, salgo de Babilonia. Le digo al Padre que confío en Él. Estoy quieto y reposado, y en quietud y reposo soy salvo. Porque Él me da voces. Mejor es estarse quieto, porque en esa quietud Él te va a fortalecer. Y cuando pasas por procesos donde todo se acaba, donde tú sientes que los procesos son muy fuertes, quédate quieto. Aunque Simei te vaya maldiciendo, quédate quieto. Confía en Él. Que las maldiciones se convertirán en bendiciones. El retorno, la restitución. Si fuiste estafado, robado, si fuiste saqueado, si los procesos familiares, laborales, de la nación, que hemos sido saqueados, destruidos. O sea, ya no hay más que tú puedas decir, ¿qué más puede pasar? Quédate quieto. Confía en Él. Y en ese proceso tenemos una tentación. Descender a Egipto. Descender a alguien que nos ayude. Descender a lo humano. Ir allá. Y ir a buscar ayuda, provecho. Esa tentación va a estar allí. Pero el Señor te dice, tranquilo, quédate quieto. Te lo dice a voces. No te vayas a mover. Quédate quieto. No te muevas. Busca de mi boca. Consúltame. No te muevas. Te lo dice a voces, te lo dice a gritos. Quédate quieto. Te sería mejor estarse quieto. Allí yo te voy a fortalecer. No importa. Ahí está Simei maldiciendo, pero tranquilo. Yo regreso. Mire,
a veces tú vas con Absalón atrás persiguiéndote para quitarte el reino y Simei maldiciéndote. Y hay que tener pantalones para estar quieto allí, confiar en él. Y le dice, mira, Simei te mata mal, dice, pero si el que me está persiguiendo es mi hijo de mis propias entrañas. A veces gente de tus propias entrañas te está persiguiendo. Y David le dice a los hijos de Sarvia, ¿qué importa que Simei me maldiga si me está persiguiendo mi propio hijo? Mire, para que te persiga tu propio hijo, de tus propias entrañas, y estás entre Simei y Absalón, hay que tener pantalones para quedarse quieto. Porque tienes el poder, una orden, y dice, córtale la cabeza. David lo que tenía que decirle a este hombre, hijo de Sara, dice, ve, córtale la cabeza, tú tienes el poder para eso. A veces queremos, a veces decimos que le quiero cortar la cabeza y tienes el poder para hacerlo, para vengarte. Pero el Señor te dice, tranquilo, quieto. Y entonces cuando estás en esa quietud, vuelves a respirar porque hasta la respiración se te tranca. Y el Señor te dice, quieto, tranquilo. ¿Sabes cómo te vas a fortalecer? Confiando en mí. Y ya te voy a decir por qué tienes que confiar en Él. Porque todo lo que es Egipto se te vuelve una estructura que hay. ¿Qué es Egipto? ¿O qué se te convierte en Egipto? En lo que yo he visto y las experiencias propias. Por supuesto, Egipto, lo que representa todo lo que es Egipto. Pero tu familia se nos convierte muchas veces en un Egipto, la familia. La casa, el carro, el trabajo, el estatus. Yo tengo un estatus, carro, casa, la familia. A veces creo que tengo familia y realmente no la tengo. Creo en aquello. A veces es lo que creemos. Creo en algo. Me hago un ideal y resulta que todo eso se trastoca. Todo en lo que tú confías, en lo que tú crees, en el trabajo, en el estatus, en la vida laboral. Yo tengo un estatus, o sea, he alcanzado un nivel, la vida laboral, mi reputación, mi religión. Tengo una reputación. Yo soy el pastor, yo soy el profeta, o yo soy el profesional, o yo tengo en la religión, soy de renombre en esta religión, en aquella. Tengo un sitio, me respetan. Y el Señor viene y barre todo eso, en lo que tú confías. Eso se te volvió un Egipto. Ya no confías en el Señor, sino que confías en eso. Confías en tu honorabilidad, en tu reputación. Allá va el pastor Ever, pastor fulano o don fulano. Confiamos en eso, en la reputación, en la religión, en el nivel que tengo, en lo académico que tengo. Todo eso el Señor lo tira al suelo. Y cuando tú ves eso en el suelo, tú dices, pero esto era lo que yo creía, el ideal. A veces el matrimonio, a veces la parte laboral, se nos vuelve un ideal. Y el Señor dice, no, eso no es. Y lo trastoca todo. Y cuando tú quedas con las tablas en la cabeza, entonces tienes que volver a mirarlo a Él para saber que en Él es que vas a confiar. Porque Egipto se te volvió un Dios. Tu honorabilidad, el ser respetado, el ser reconocido, el trabajo de toda una vida. A veces le diste toda una vida al trabajo. Wow, 25, 30 años. Una vida de capacidades, de conocimiento. Entonces, todo eso
en lo que tú creíste toda la vida se viene abajo. Todo eso es el tu ser principal en tu casa, en tu hogar. Y todo eso se viene abajo. El ser ministro, esto o aquello. Porque somos competentes por Él. Somos ministros competentes por Él. Fíjense. En estos días me escribía una persona un mensaje allí, un mensaje, pues. Un comentario, lo que se llama ahora un comentario dentro de las redes sociales. Y me decía, pero ¿qué hace usted enseñando eso? O sea, me decía, vaya a regar las matas mejor. Y vaya a cuidar a su esposa. Mire, yo le digo, sí, y yo le dije, sí, es que yo riego las matas, yo quisiera, a mí me gusta regar las matas, las riego y yo cuido a mi esposa. Y yo quisiera solamente hacer eso. Pero cuando hay un llamado, porque no, el Señor dice, esto no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. No se trata mire hasta eso, porque no es tu competencia, sino la competencia de Él. Confiamos hasta en eso. ¿Qué le puedo decir? Para educar, para formar, crecemos, enseñamos, capacidad para educar, claro, pero me daba risa eso. Porque aunque tú hables, la persona no te va a escuchar. ¿Qué le puedo decir yo? Licenciado en educación, tengo una maestría en gerencia educativa, de lo que nunca nos ufanamos. Son 25, 30 años de profesión, educando niños, adultos, personas, formando, educando. Y en todo eso que uno confía, el Señor lo trastoca todo. El ideal que se te hizo de tu profesión, de tu ministerio, precisamente, es que uno lo hace no porque quiere. Si usted me pregunta a mí, yo precisamente eso es lo que yo quisiera, estar regando las maticas y olvidarme de todo. Pero cuando tienes un llamado de maestro para hablarle a la gente que se ha vuelto de espaldas, y aún uno mismo cuando uno se ha vuelto de espaldas, dice que ese maestro le habla a los que están de espalda al oído y para decirle, vuelve, regresa, mejor es que te regreses, mejor es que confíes en Él. Pero ya no confiamos ni en profesiones, ni en ministerios, ni en matrimonio, ni en alcurnia, ni en estatus, ni en familia, porque mira, el Señor trastoca todo eso para que tú confíes en Él, para que eso no se te vuelva un Dios. Se te volvió un Dios. El ideal, sea el que sea que tenías, se te volvió un Dios. El título se te volvió un Dios. El ser reconocido como ministro se te volvió un Dios, un Egipto. El estatus se te volvió un Dios. La economía que tienes se te volvió un Dios. Y somos, como Isaías, Jeremías 48, como Moab, como el pueblo de Israel, fueron trasvasados de vasijas en vasijas, solo con un propósito: quebrar a Moab, a Quemos y a Israel, quebrarle sus ídolos, destruir aquello en lo que confiaban. Cuando Yeshua te dice, quédate quieto, confía en mí, uno está diciéndote, confía en mí, quédate quieto, quédate en reposo para que te fortalezca. Y en ese proceso de fortalecerte, está destruyendo tus ídolos, aquello que se te convirtió en Egipto, lo destruye, te avergüenzas de eso. Te avergüenzas de aquello
Porque no solamente te estás quedando quieto para confiar en Él, te estás quedando quieto porque Él está destruyendo tus dioses. En aquello que tú confías, cuando tú confías en Él, está destruyendo en aquello que estabas confiando antes de confiar en Él o antes de volver a confiar en Él. Está destruyendo todo. Tu ideal familiar, tu ideal ministerial, tu ideal matrimonial, tu estatus laboral, tu reconocimiento, tus privilegios, tu título que alcanzaste. Y como decía la persona, vaya mejor a regar las matas. Quisiera yo. Ojalá pudiera ir a regar las matas solamente. Me encanta. Es más, aquí en el edificio compré una manguera de 40 metros. Y yo le dije, está hablando por el espíritu porque me gusta mucho regar las matas. Tanto me gusta que compré una manguera de 40 metros para regar todas las matas de los alrededores. Y yo solo quisiera hacer eso. Pero cuando Dios te llama a algo, no puedes. Cuando Dios te vuelve a decir, confía en mí, haz el llamado, haz lo que te mandé a hacer. Aunque Simei te vaya maldiciendo, aunque te persiga Absalón. Yo me gozaba mucho con ese comentario y decía, qué acertado está. Me reí, me gocé mucho. ¿Por qué? Porque Dios destruye todo en lo que tú confías. Todo. Padre, en el nombre de Yeshua HaMashiach, gracias, Señor. Oramos en esta mañana. Clamamos a ti. Te pedimos perdón. Te pedimos que nos ayudes. Que nos ayudes a estarnos quietos, a volver a confiar, a estar reposados, fortalecernos en ti y en el poder de tu fuerza, porque venimos a ti porque no confiamos en nosotros mismos, ni en nuestra santidad, ni en nuestro honor, ni nada, Señor. Confiamos en ti, en tu gracia, en tu misericordia, en tu perdón. Volvemos a ti, venimos a tu cubierta, venimos a preguntar de tu boca. Venimos a ti para que nos des provecho, provisión, bendición. Volvemos a confiar en ti. Desechamos todo aquello que se nos convirtió en un ídolo, en un ideal. Lo desechamos fuera. Se quebranta la cubierta. Se quebranta aquello que profanamos, la cubierta de las esculturas de plata y de vestidura y de las imágenes fundidas, las apartamos como trapo asqueroso. Quebrantamos aquello en lo que confiamos que se nos levantó como un ídolo, Señor, y profanamos las cubiertas de las esculturas de plata, de vestidura, aquello que fue Egipto, imágenes fundidas de oro, las apartamos como trapo asqueroso y le decimos y las echamos fuera. Aquello que cubrimos como un ídolo, aquel ideal, aquel trabajo, aquel país, aquel ideal laboral, de estatus religioso, Señor, todo lo desechamos. Se convirtió en un Egipto, se convirtió en un Dios. Mi fuerza, en mi juventud, porque creo que mi juventud es la fuerza. Pero tú dices que los muchachos se fatigan y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nueva fuerza. A veces confiamos en nuestra fuerza, en nuestra juventud, en nuestro cuerpo. Confiamos en nuestro conocimiento, en nuestra sabiduría. Pero quebrantamos todo eso en esta mañana. Lo desechamos, lo descubrimos, Señor. Y todo ese ideal que nos hicimos en nuestra cabeza es desechado para volver a preguntar, a consultar de ti, para volver a tu cubierta,
para no pasar nunca más por desierto, para no pasar por donde está la leona, el león, la serpiente, el escorpión, para no pasar donde pasa la serpiente voladora, para no llevar los tesoros y los recursos a Egipto, sino a tu presencia, para que tú traigas la provisión, la bendición, para que sea abundante. Vuelve a mi presencia para la abundancia, para tu provisión, para tu bendición y para tu gracia. Regresamos, Señor, a ti. Volvemos en quietud, en reposo seremos salvos. Oímos las voces que tú estás dando, que sería mejor estarnos quietos, quietos confiando en ti, quietos confiando en tu palabra, en tu presencia. Desechamos Egipto, entramos en el reposo donde decimos confiamos en el Creador, en sus palabras, en sus mandamientos, en sus instrucciones. Confiamos en Él. Confiamos en ti, Padre. Confiamos en ti. Gracias porque estamos siendo trasvasados, dejando el sedimento en cada vasija, en cada trasvasamiento. Estamos dejando el sedimento para quebrar aquello en lo que confiamos. En el Egipto que elegimos, lo desechamos y nos fortalecemos en ti, en el poder de tu fuerza, en ti, en lo que sí aprovecha, en lo que sí nos bendice, en lo que sí nos prospera, en lo que sí nos multiplica, en tu lluvia, en tu bendición y en tu gracia, Señor. Gracias, Padre amado, gracias por bendecir nuestras vidas. Gracias, Señor, porque tú estás fortaleciéndonos, ayudándonos, Señor, en medio de las tribulaciones, en medio, Señor, de las tribulaciones y angustias. Señor, tú estás ayudándonos, proveyéndonos para la salud, para la provisión, para el alimento, para la salvación de nuestra familia, de nuestros hermanos, de todo aquello que realmente necesitamos, pero confiando únicamente en ti. Amén. 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 Hay una pregunta. ¿En quién confiamos? ¿En qué confiamos? Se nos volvió un Egipto. Todo aquello que se volvió un Egipto. ¿En qué persona confiamos? Si confiamos en Egipto, nos espera un desierto de angustia, de leones, de leonas, de serpientes que vuelan. Si confiamos en el Señor, somos salvos en quietud y en reposo. Que lo que estamos diciendo es yo confío en ti. Estar quieto y reposado es decir, yo confío en ti. Yo creo en ti, yo confío en ti. Eso es estar quieto y reposado. Es desechar todo aquello que se levantó como un ideal, que se convirtió en un ídolo, que lo descubrimos y lo echamos fuera para volver a confiar en Él. Y así nos fortalecemos en Él y en el poder de su fuerza. Porque quedas como cuando eso pasa, quedas sin piso. Cuando el Señor te desecha todo esto, desde tu honorabilidad, tu estatus, tu religión, todo eso, tú quedas sin piso. Quedas como levitando, quedas como en una nube que vas, porque no tienes asidero, porque todo lo que tú confiabas no consigues piso. Entonces cuando vienes a confiar en Él, entonces Él dice que Él te pone el pie en una roca firme. Pero cuando estás en este proceso de trasvasamiento, de quebrantamiento, quedas en el aire. Tú dices, ¿y todo esto en lo que yo confiaba, dónde está? Tú buscas poner los pies. Tú quieres sentir la base para poner el pie de aquello y no lo consigues. Porque el Señor lo desvaneció todo. Y aunque quieres buscar el pie, dice el Señor, no vas a conseguir allí. Tienes que aprender ahora a poner el pie en la roca, a sentirse seguro, como decía David, que en el pozo cenagoso, ese pozo cenagoso te pisas, como es cenagoso,
te resbalas porque no consigues asidero. Cuando el Señor está contigo en ese pozo cenagoso, Él va poniendo tu pie en roca firme y vuelves a conseguir asidero. Pero ya aprendiste, tumbaste todos los ideales en los que tú confiabas y vuelves a confiar en Él y te vuelves a meter en su cubierta. Que el Señor los bendiga, que el Señor los guarde y que esta palabra pues nos ayude a meditar, a fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Amén. Confiamos en el Rey de Reyes, Señor de Señores, Todopoderoso, Creador del universo. Leemos esa proclama. Amén. Amén, amén y amén. El Señor les bendiga grandemente.